Hola, buenas noches a todos. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema. Yo dije siempre que hay temáticas que son troncales. Bueno, una de ellas vamos a hablar precisamente hoy y tiene que ver con las psicopatologías, ¿sí? Vamos a hablar de las distintas estructuras clínicas en que se divide la psicopatología, eh, según nos legara Sigmund Freud. Pero primero vamos al concepto de salud y enfermedad que tienen algunas organizaciones mundiales, como la Organización Mundial de la Salud, u otras ciencias de la subjetividad como el psicoanálisis, ¿sí? Entonces, si vamos al caso entre salud y enfermedad, vamos a tener dos criterios. Un criterio que es el criterio epidemiológico, ¿sí? Y otro, precisamente el criterio de la ciencia de la subjetividad como el psicoanálisis. Por un lado vamos a hablar del criterio epidemiológico, donde vamos a poner de ejemplo, para que quede muy claro, y en esto está de acuerdo obviamente, en un todo de acuerdo la Organización Mundial de la Salud, poniendo el ejemplo de las personas que tienen consumo de sustancias, vamos a tener, se divide en tres partes. Uno, vamos a hablar de un agente, por otro lado el huésped y por otro lado el medio, por el cual eh, la persona, el individuo se desarrolla, ¿sí? Si hablamos del agente, hablamos de una sustancia psicoactiva, como por ejemplo puede ser la cocaína, la marihuana, etcétera. Por lo tanto, ahí tenemos el agente. El agente sería el agente de droga, ¿sí? El huésped, ¿quién sería? Bueno, sería el consumidor, el sujeto consumidor, ¿sí? La persona que consume. Y el medio, obviamente, va a ser el contexto familiar, social, económico y cultural, ¿sí? Por el cual la persona se maneja, está eh, en la propia vida, buscando las distintas interacciones que tiene de vida. Bueno, la Organización Mundial de la Salud está en un todo de acuerdo con esto, ¿no? Son estados que se pueden alcanzar o tener. Digamos, si alguien consume sustancias, puede alcanzar un estado de enfermedad. Anterior a ese consumo de sustancias, obviamente la persona se mantiene saludable, con una supuesta salud, y esto es lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud, y precisamente es el criterio médico epidemiológico. Dista un poco, bastante, el otro criterio, el de la ciencia de la subjetividad como el psicoanálisis. Hablan de que es un proceso, la salud y enfermedad es un proceso dinámico, de cambio y constante movimiento, ¿sí? Donde obviamente la salud y enfermedad existen a la vez. Pero si hablamos, por ejemplo, de una ciencia de la subjetividad como es el psicoanálisis, vamos a hablar obviamente que la salud y enfermedad es muy dinámica y digamos, existen al mismo tiempo. Ya no sería entrar y salir permanentemente, sino casi, yo diría, es estar eh, un poco más, en todo caso, enfermo o menos enfermo, buscando estar más saludable. ¿eh? En cierta forma es estar más saludable. Y hay algo que es muy importante, que es una de las estructuras clínicas que vamos a ver hoy, que es precisamente la neurosis y, como decía Sigmund Freud, allá por el siglo XX, existen lo que se llaman neurosis actuales, que tienen mucho que ver con el estrés propio de la vida cotidiana de una persona en estas sociedades posmodernas, en aquel momento, bueno, sociedades modernas, industriales, que ponían al sujeto prácticamente al límite de sus emociones, al límite también de hacer lo que fuera para poder eh, contentar de alguna forma las necesidades económicas que tenía una familia. Esto, obviamente, estas neurosis actuales, si lo pasamos al posmodernismo actual,
al siglo XXI, y ya desde mucho tiempo, desde la última parte del siglo XX, vemos que esto, en cuanto al estrés galopante, la falta de empleo que provoca eso, distintas depresiones que pueden surgir, que pueden ser transitorias o no, realmente el sujeto está puesto en una tensión permanente. Si a esto le sumamos los medios de comunicación, que en muchos casos desinforman y que eh, realmente condicionan muchísimo al individuo, bueno, estamos en un problema por el cual podemos decir que vamos a tener más salud o menos salud, en el sentido de lo que corresponde a la salud mental, salud psíquica, pero que muchas veces somatizamos, y muchos órganos de nuestros cuerpos, al somatizar, soma es cuerpo, al somatizar generamos frecuentes problemas como colon irritable, gastritis, problemas gastroduodenales, arritmias cardíacas, taquicardias, los ataques de pánico, bueno, un sinfín de cosas que ahí podemos decir que podemos estar de repente enfermos en forma transitoria, pero podemos estar menos, porque vamos a tratar de ir tomando el toro por las astas de los problemas que tenemos y estar mucho mejor y vivir una vida mucho más saludable, ¿sí? Pero bueno, la salud y enfermedad existen a la vez para las ciencias precisamente de la subjetividad. En ningún aspecto se toman por separado en una realidad que realmente es compleja, como es la realidad social, muy pero muy compleja. Siempre hay autores que hablan de las neurosis como que todos somos, al fin y al cabo, neuróticos en algún momento, y si lo somos en un momento dado neuróticos, no vamos a estar en una situación saludable precisamente. Bueno, esos son los matices que vamos a ir viendo en cuanto a cuándo estamos sanos y cuándo estamos enfermos, o menos sanos y un poco más enfermos. Hay patologías que las vamos a ver ahora, que realmente ahí nos va a dar a conocer que hay patologías que realmente son graves y que hablan de una enfermedad de tipo mental. Pero, como digo siempre en el curso de acompañante terapéutico, en los cursos de acompañante terapéutico, todo es reparatorio. O sea, hasta la persona que tiene una patología grave como la psicosis, también está la posibilidad de que pueda llegar a tener su resiliencia, ¿sí? Su superación de esa adversidad para poder lograr un proyecto a futuro. En cuanto a la salud mental, bueno, siempre se ha vinculado a una noción de desarrollo óptimo del individuo, se tiene en cuenta siempre la edad que tiene la persona, las capacidades, condiciones de vida y cultura por la cual esa persona se mueve. En cuanto a la edad, bueno, es lo esperable en todo caso por la sociedad misma. ¿Qué se espera de un joven de 20 y pico de años? No sé, de repente que pueda estudiar, que pueda lograr una profesión y ejercerla en el futuro, de poder tener una familia y ser feliz. Hay un ideal realmente, que no todos obviamente lo siguen, quizás otros tengan otro tipo de postura en esto y que pueden llegar a hallar cierta plenitud de vida también, ¿sí? Pero bueno, yo hablo de lo esperable en cuanto a lo estándar que se pide, que solicita inclusive la sociedad que esto sea. No obstante, hablamos de una sociedad compleja, una sociedad en permanente movimiento, muy dinámica, por lo cual hay muchas cosas que se van instituyendo a medida que pasa el tiempo, y que lo que antes parecía algo totalmente fuera de lugar, hoy está incluido como derechos que adquirieron ciertos grupos en sociedad. Valga decir el tipo de familia, la forma en cuanto a las adopciones, por ejemplo, el matrimonio igualitario, etc. Se han incluido algunas cosas, algunos derechos, se han instituido que antes no existía, e inclusive se lo negaba o se lo ninguneaba o se culpabilizaba a esas personas, ¿sí? Recuerden bien que
Y volviendo a la Organización Mundial de la Salud, en este caso, para la Organización Mundial de la Salud, de repente también son bastante dinámicos los conceptos que van manejando a través de la historia, a través del tiempo. Por ejemplo, la homosexualidad, hasta los años 70, 80, era considerada una enfermedad y obviamente hoy en día no lo es, ¿sí? No lo es, no está tomado en cuenta como una enfermedad, sino como una variable más de cierta postura que tiene la persona en cuanto a la diversidad de género, ¿sí? Bueno, establecer relaciones con los demás, alguien que establece unas buenas relaciones con los demás, o es persona empática, una persona que busca la solidaridad y no tiene rencores. Bueno, también habla de la capacidad del individuo, si es capaz de eso, habla de cierta salud, ¿no? Resolver potenciales conflictos, o sea, no generar los conflictos, que ya estamos hablando de una persona con ciertos problemas, con cierta enfermedad, en todo caso, que va a generar conflictos. No, resolver conflictos, porque de repente suceden. Desarrollar la personalidad integrando pulsiones instintivas dentro de las normas sociales, ¿sí? Para poder garantizar armonía dentro de una sociedad, mejor convivencia. Todo eso habla de tener una salud mental mucho mejor. Obviamente que estamos transitando una situación bastante compleja, ¿no? Una violencia social muy grande, donde en un momento dado podemos sacar una conclusión de que somos una sociedad bastante enferma, ¿sí? Y hay como un contagio colectivo de esa enfermedad donde no quiero entrar a hablar ahora, a abrir una puerta de debate a nivel social, pero dejo instalado esto nada más. De repente, cómo se toma a la persona que roba, que por un lado la persona está vista obviamente como que es un sujeto que optó por un camino que no corresponde, y aquel que mata al ladrón y de repente está de acuerdo con que hayan matado al ladrón. Bueno, pero ¿de dónde parte cada uno, no? ¿De dónde parte cada uno? Desde la enfermedad, en todo caso, o sea, desde no estar bien la persona porque no socializó como la sociedad esperaba, y optó de repente por ir en busca de el robo, ¿sí? Bueno, entonces tenemos que ir a cómo fue la socialización primaria de la persona, secundaria, el contexto social en el cual se manejó, el contexto cultural, sociopolítico inclusive, para ver el porqué, el origen de lo que hizo o lo que hace tal persona. Y después, bueno, aquel que decide que está bueno matar o generar esa situación bastante complicada, que es matar al otro, y de repente hasta personas que profesan la religión lo dicen, que está bien en todo caso, pero de repente hay un mal moral, ¿no? Nace desde algo muy, muy feo dentro nuestro, si queremos realmente ponerle fin a la otra persona en un sentido de tomar justicia por mano propia. O sea, hay algo que está fallando allí. Dejo así instalado ese pequeño debate, pero tiene que ver con la salud y la enfermedad a nivel mental, a nivel psíquico. También, que tiene que ver también. Vamos a categorizar ahora el tema de las estructuras clínicas. Son tres. Una es las neurosis de transferencia, las estructuras narcisistas no psicóticas, y las estructuras psicóticas, o también llamadas psicosis, ¿sí? Si hablamos de neurosis de transferencia, vamos a tener que dividirla en tres, ¿sí? Ahora vamos a hablar de qué se trata, pero dividimos en neurosis obsesiva, en histeria de conversión y en histeria de angustia, ¿sí? Estas son las neurosis de transferencia. Por otro lado, vamos a tener un continuo, donde vamos a hablar de perversiones. Es una estructura narcisística no psicótica, porque la realidad la ve, siempre observa, sabe muy bien qué es lo que está pasando. Y las estructuras psicóticas o psicosis
que es digamos, la patología más grave. ¿Por qué? Y porque es la pérdida de la realidad y el sustituto por otra realidad, ¿sí? Allí van a estar precisamente la psicosis, las esquizofrenias, van a estar las personas que son maníaco-depresivas, la depresión, la melancolía. Hay eh, cierta clasificación de patologías que son muy primo-hermanos ahí, que tiene que ver prácticamente lo mismo, lo van a entender, porque siempre hay un reproche que hace permanentemente el super yo al yo. Bueno, recuerden, y hablando de super yo al yo, que necesito que ustedes recuerden algo de lo que fue la introducción al psicoanálisis, el aparato psíquico, recuerdan ustedes, ¿no? Vamos con la segunda tópica, dejemos consciente, preconsciente, inconsciente de lado, que era la primera, porque vamos a hablar mucho de la segunda. Yo, que refiere a la conciencia, el super yo, que refiere a la conciencia moral, está dentro de lo que es la preconciencia, y el ello, que refiere al inconsciente, donde están las situaciones vergonzosas que hemos pasado, las angustias, cosas que realmente vivimos muy aterradoramente, traumas, están allí, pululando por en algún momento salir. Es un caldero, es un caldero muy grande, donde están anidadas todas las como fuerzas realmente importantes que en muchos casos se manifiestan a través de los sueños, de los actos fallidos, de los chistes, cuando alguien hace un chiste, etc. Urgencias inmorales, recuerdan, deseos sexuales que son inaceptables, también. Bueno, todo eso está en el ello, ¿sí? El ello, porque es la fuente del placer, es el principio del placer. Bueno, en cuanto a la neurosis de transferencia, volvemos entonces a las tres estructuras clínicas. Vamos a hablar neurosis, conflicto entre el yo y las pulsiones sexuales, ¿sí? Pulsiones sexuales que solo buscan placer. Ellas están, precisamente, cuando hablamos de deseos sexuales insatisfechos, deseos sexuales inaceptables, obviamente están allí, están pululando, pulsionando permanentemente desde el ello, ¿sí? Desde el inconsciente. Bueno, hay un conflicto entre el yo y esas pulsiones, ¿sí? Que van a generar el vínculo, obviamente, es tener al otro, y en la extensión de la enfermedad, en la extensión nosográfica, va a incluir afecciones, ¿sí? Cuando explota el vínculo, incluye afecciones. Esta situación tan tensa que se provoca, va a haber en el campo de la neurosis propia, se van a producir histerias, en el campo psicosomático, afecciones digestivas, como decíamos hoy, colon irritable, gastritis, etc. Y en cuanto al neurológico, puede ser el Parkinson, ¿sí? A futuro, proyectado, que está en la posibilidad. Las neurosis se las consideraba antaño como enfermedad del sistema nervioso. La persona que era nerviosa, por eso ustedes, de repente, si alguien dice, no, aquel es un neurótico. Bueno, esa persona es porque la ven nerviosa. Es el neurótico que siempre hace lo mismo, siempre está nervioso. Bueno, quizá esa persona no usa la palabra como corresponde, ¿no? A nivel técnico. Y dice neurótico a la persona nerviosa. Pero bueno, no crean que estaban tan desacertados, porque al fin y al cabo, en la antigüedad, muchos siglos atrás, se hablaba de que eran problemas del sistema nervioso aquel que era neurótico. Bueno, hoy en día todos tendríamos que ser, porque todos tenemos un grado de neurosis, sin dudas, a nivel social, mucha gente, por lo tanto tendríamos problemas del sistema nervioso, en todo caso. Bueno, en algún caso sí, obviamente se somatiza por ejemplo, en neurología, por el tema de Parkinson. Bueno, hay una localización orgánica precisa, ¿sí? Eso es lo que se sospechaba en aquel tiempo, muchos siglos atrás. En cuanto a la neurosis de transferencia, porque recién hablé del concepto de neurosis,
Les aclaro que acá yo lo que quiero es bajar el nivel tan técnico, porque ustedes van a ser acompañantes terapéuticos, no psicoterapeutas, ni terapeutas, ni psicoanalistas. Entonces necesitan saber de estos conceptos de la mejor forma y si es ilustrativo, mucho mejor, ¿sí? Por eso trato de ser más coloquial en un montón de una suerte de traducción de lo técnico que fue Freud, ¿sí? En su momento, o cualquier autor que hable de las estructuras clínicas. Bueno, en la neurosis de transferencia, expresión simbólica de un conflicto psíquico con raíces en la historia infantil. O sea, una expresión simbólica de un conflicto que está anidado ya en la psiquis nuestra desde la infancia, ¿sí? Tiene raíces allí, obviamente que es una expresión de un conflicto entre el yo y el ello, porque ese conflicto queda en el ello, queda en el inconsciente. Imagínense un ejemplo muy feo, que es el del abuso deshonesto, no sé, de un tío, de un abuelo, que se puede dar tranquilamente, o la violación, y causa un trauma que queda desde aquella época y hasta que no se trabaja con un terapeuta, no se puede erradicar, ¿sí? O por lo menos aliviar esa situación. Ese conflicto obviamente va a producir una neurosis que en cierta forma no va a permitir, va a bloquear permanentemente muchas situaciones en la vida cotidiana. Hay cosas que quizás haga retraer a la persona en el sentido de que quiera hacer determinada cosa, pero pueda llegar a sentir cierto temor que inclusive es inadmisible, etc. Se ejerce sobre representaciones del orden sexual que son inconciliables, obviamente, con el yo, y determina, obviamente, los síntomas neuróticos, que se van a expresar en el terreno psíquico, obviamente en la neurosis obsesiva y en la histeria de angustia, y en el terreno corporal en las histerias de conversión, ¿sí? Se va a transferir, obviamente, esos síntomas neuróticos a nivel corporal, en el terreno corporal, en las histerias de conversión, que son una de las neurosis de transferencia, y angustia en el terreno psíquico, neurosis obsesiva e histeria de conversión va a ser plenamente en el terreno psíquico, a través de frecuentemente angustias, miedos, ¿sí? Bueno, histeria de conversión, la expresión del conflicto del cuerpo, un órgano. Bueno, Sigmund Freud trabajó con una paciente allá por el siglo XIX-XX, donde esta persona tenía fijado un brazo, donde no podía moverlo, y obviamente al no querer moverlo, no poder moverlo, se creyó que estaba traumatizado, golpeado ese brazo, por ese motivo no podía moverlo. Sin embargo, se dieron cuenta que eso no era así, que había un problema de fondo, un problema de raíz, que venía de mucho tiempo antes y que Freud dio después con ese problema de la paciente, por el cual después ese bloqueo psíquico que la persona tenía hizo que se disolviera y pudiera mover ese brazo. Fíjense hasta dónde llega, ¿no? La inutilidad de un brazo por un problema que se somatiza a través de un miembro. ¿Cuáles son los rasgos que tiene la persona con histeria de conversión? Los rasgos que se proyectan a futuro. Los rasgos de carácter: fantasía, credulidad, casi como inocencia parecería, conducta teatral, personas que son como conductas muy teatrales, que siempre están como en personajes, frases de promesa, prometen mucho, deseos de producir, fascinación estética en el otro, ya se visten de primera, tanto mujeres como hombres puede ser, pero bueno, tratan como de estar siempre como seduciendo al otro, ¿no? Bueno, etcétera. Pero acá les estoy diciendo ciertos rasgos de carácter que tiene una persona con histeria de conversión, que esa persona no ha podido realmente hallar, o sabe inconscientemente que tiene ese conflicto, pero no ha ido a un terapeuta para desactivarlo, para anularlo. La histeria de angustia, muy común. Fobias,
Agorafobia, miedo a los lugares abiertos, inclusive donde hay mucha gente. Claustrofobia, miedo a lugares cerrados como ascensores, etcétera. Fotofobia. Puede haber una fobia en cada persona de cosas que son realmente ridículas, ¿sí? Quizás en su raíz infantil, en plena infancia, ha tenido una muy mala experiencia con una pared que era roja porque vio determinado, o le han dicho que ahí en la pared estaba la figura, no sé, del viejo de la bolsa, y ahí quedó la pared roja y la figura del viejo de la bolsa, que quizás no era ningún viejo de la bolsa, sino era para atemorizar a esa criatura. Y en el futuro la persona ve una pared roja y tiene miedo a las paredes rojas, porque cree, siente de que es un objeto por el cual hay algo que le va a causar miedo, y era el viejo de la bolsa. Si era el viejo de la bolsa antes, lo está haciendo nuevamente ahora. Por lo tanto, todas las paredes rojas, aunque parezca ridículo, van a causar esa fobia, ese miedo. Porque al fin y al cabo la fobia es miedo, miedo paralizante, temor. El yo experimenta angustia frente a contenidos inconscientes reprimidos. Obviamente que está reprimido esto. Evita compulsivamente a ese objeto. Alguien ve de repente una rana o algo verde y le ha causado un temor inadmisible cuando era chico o en algún otro momento de la historia de su vida. Pero por lo general en esos momentos de la infancia, y quizás salga corriendo, quizás grite, o ve un ratón y le causó algo en algún momento y salta a una mesa, etc. Porque le da miedo por una experiencia realmente traumática que ha tenido, de temor. El temor captura en ese caso. La amenaza de la fobia siempre es pulsional. La realidad no implica un peligro para otros, obviamente, no hay un peligro para otros, sino que siente miedo a la persona, no va a provocar un daño a terceros. Y el paciente sabe obviamente que el miedo es absurdo, o sea, sabe que es absurdo, pero no puede evitarlo, porque cuando ve el objeto se dispara aquello del pasado, ¿sí? Aquello del pasado que lo tiene mal, porque mientras no ve esa situación, no sé, eso que está reprimido no aparece, no se dispara. Pero cuando aparece es muy feo porque siente un miedo realmente irracional. Bueno, acá hay terapias obviamente, por ejemplo en ascensores se hace subir a la persona primero acompañada a un piso, después 2 pisos, y a medida que va pasando el tiempo y la persona entiende de que era solamente que aquello que sucedió en el pasado no tiene por qué seguir sucediendo ahora, se toma entonces el toro por las astas, ¿no? La fobia por las astas, y empieza a superar ese problema, por dar un ejemplo. Después tenemos la neurosis obsesiva, donde también hay angustias. El paciente puede dominar impulsos o actos de origen intrapsíquico, o sea, dentro de nuestra psiquis, ¿sí? Que se imponen al yo contra su voluntad. O sea, por más que no quiera, se va de madre la persona. La persona, por lo general, yo he sacado acá lo que puede decir la persona. Sé que son mis propias ideas, pero no las puedo evitar, ¿sí? O sea, que es consciente. Cuando hablamos de neurosis siempre hablamos de consciente, cosas que se hacen conscientes, aunque lo llevamos dentro las represiones. El campo del conflicto obviamente es la mente. La lucha es entre las pulsiones eróticas y agresivas del ello y del severo super yo, de nuestra conciencia moral, ¿sí? Que intenta controlar. Y el yo, que está entre los dos somos tiránicos, ¿sí? Entre ese tira y afloje que hay, entre ese ello que viene desde el fondo, ¿no? Y ese super yo que intenta censurarlo y taparlo. Es como tapar el agua, ¿no? Que a borbotones viene con todo desde una bacha donde se tapó el agua abajo y quiere surgir, y nosotros con una tapa intentamos que no surja. Bueno, en muchos casos surge obviamente porque es demasiada la cantidad de agua que viene para arriba, ¿sí? La tapa sería la censura de ese super yo. Bueno, obviamente el yo no queda muy bien, queda bastante maltrecho entre esta situación tan difícil que tiene que soportar entre este tira y afloje. Bueno, las defensas, por lo general,
son o rasgos que tienen las personas: extrema bondad, limpieza exagerada, meticulosa y compulsiva. Hay personas que limpian, por eso es neurosis obsesiva, ¿no? Limpian una vez, limpian 1000 veces, muchas veces, lo mismo, aunque ya sepa que está limpio. Pero hay una situación de que si no sigue limpiando, algo puede llegar a ocurrir de malo, porque tiene como instalado allí, ¿no? Las compulsiones son de contenido, parece que fueran de contenido mágico. Acá se imponen también los ritos y ceremoniales que tienen que ver con los trastornos obsesivos compulsivos o bien llamados TOC, ¿sí? La persona de repente cerró la puerta, se va y tiene que venir 7, 8 veces. Hay un número mágico para la persona, obviamente, un número clave que tiene que ser ese número, la cantidad de veces que inclusive toca la puerta para poder seguir su vida diaria. Cuando se baja la persona de la cama, lo hace con el pie derecho, por ejemplo, porque con el izquierdo causaría, no sé, mala suerte o no estaría realmente mal, no se sentiría bien, entonces lo hace con el pie derecho. Y quizás toca 4 veces el pie con el pie derecho. O sea, hay ritos y ceremoniales increíbles y cada uno, si tiene un TOC, puede llegar a tener de manera totalmente diferente y nos causaría, para las personas que no lo tienen, gracia, realmente es hasta ridículo, absurdo, ver esa situación. Está la película Tok Tok, que refiere muchísimo todo esto, esta parte, y realmente vemos el gasto de energía innecesario, pero necesario para la persona porque no le queda otra alternativa, por más que no quiera, lo tiene que hacer, ¿no? Bueno, la duda de la conducta es insoportable. Ejemplo, los objetos eléctricos, ¿no? Dejar prendido un objeto eléctrico o no dejarlo, y de repente hasta que la persona no vuelve a la casa a ver si el objeto eléctrico estaba prendido, para apagarlo, aunque estuviera apagado, pero para cerciorarse de que estuviera apagado, no para, y esto hace que realmente sufras muchísimo. Bueno, vamos entonces con las estructuras psicóticas, también llamada psicosis. El conflicto es entre el yo y el mundo exterior, ¿sí? Todo lo que proviene del mundo exterior, va a haber una deformación en esta persona, una pérdida de la realidad, va a haber un sustituto precisamente de la realidad, va a sustituir una realidad por otra, porque es una forma también de poder seguir viviendo, es un intento también de curación de la persona cuando pierde estas perspectivas. La psicosis, hay una expulsión del aparato psíquico, la significación primordial, ¿sí? Cuando hablamos de psicosis hablamos de una persona que va a venir con ciertos delirios, ciertas cuestiones que tienen que ver, inclusive delirios místicos como lo religioso con Dios, diciendo que lo han visto a Dios o que lo hacen todo precisamente relacionado a Dios y le piden, pero también son intentos de curación de la persona, pero sustituyen esa realidad por otra. La esquizofrenia, que lo vamos a tomar como tema aparte en la próxima, dicen que su cuerpo ha sido, los esquizofrénicos, ¿no? Dicen que su cuerpo ha sido ocupado por espíritus que lo utilizan, ¿sí? Yo existo, estoy viviendo, ¿es esto real? Son un poco las preguntas de la persona esquizofrénica. Hay fragmentaciones de la sensorialidad, alucinaciones auditivas, se escuchan voces, no pueden diferenciar pasado, presente y futuro, o sea, se vuelven atemporales. Por eso la persona puede llegar a decir en un momento dado, y a mí me ha ocurrido haber tratado a una persona con psicosis, ¿no? Con esquizofrenia, y que me ha dicho, inclusive en el hospital Borda, después de una charla que parecía normal, entre comillas, y me dijo, no, sí, yo acá estoy desde que se fundó, 1863. Bueno, y ahí caí, porque no conocía a la persona, de que la persona era parte de lo que es el Hospital Borda. O sea, no podía nacer nunca en 1863, ya tendría cuántos años.
Pero bueno, la pérdida de la realidad se vuelven atemporales. En un momento dado pueden decir que son un personaje determinado. Hay mucho mito cuando en algún tiempo decían, la persona decía que los que estaban en el borde eran, todos se hacían pasar por Napoleón, por ejemplo, mostrando a Napoleón como loco. El famoso loco que realmente es peyorativo, porque en realidad son personas con enfermedad mental, ¿no? Inclusive si tomamos a Napoleón Bonaparte, lo podemos decir que era una persona megalómana, creía solamente en sí mismo y empezó a prácticamente a endiosarse, eh, pero más allá de esas perspectivas de la realidad diferente, no podemos tratarlo de repente solamente por una enfermedad mental. Eh, pero bueno, lo simbolizaron muchísimo en ese sentido, sin hablar absolutamente nada de la trayectoria de este personaje histórico y muy famoso. Cuando hablamos de melancolía, porque hablamos de depresión y melancolía, psicosis maníaco-depresivas, hay mucho de primo hermano, como dije hoy, de esto. La melancolía del sujeto recibe los reproches como provenientes del super yo. Acá hablamos de una autoestima muy baja. Y el super yo, que es la conciencia moral, permanentemente le está diciendo al yo, no servís para nada. ¿eh? Recuerden que surge a través de la preconciencia y ese super yo le dice, no servís para nada, toda tu vida fue un desastre, nunca pudiste hacer nada, no llegaste a nada. Y permanentemente le está reprochando al yo. ¿sí? ¿Qué busca esta persona? Busca alimento efectivo y siempre hay alguien que puede llegar a tener este contagio, ¿no? De depresión, por el cual asiste a la persona y le dice, bueno, está bien, sí, las cosas salieron mal. Y eso es lo que pretende una persona con depresión, que haya otra persona que también esté a tono con él. Por eso para una T, obviamente que no corresponde estar en esa situación, porque lo que tenemos que hacer es sacarlo de esa situación. ¿sí? No obstante, es muy difícil porque en cuanto abrimos esa ventana para abordar a la persona depresiva nos cierra la misma y no nos van a querer ver prácticamente porque ponemos luz a todas esas carencias que él no es que quiera sacarse de encima para tener una vida mejor. Él lo que quiere es seguir teniendo esas carencias porque es parte de su baja autoestima y parte prácticamente de su alimento diario, ¿sí? Aunque parezca mentira. Pero no obstante esto, hay cierta medicación, antidepresivos que son buenos, y en cuanto a las terapias psicológicas y una estrategia basada en el minuto a minuto y lograr que la persona pueda de repente empezar a abrir un campo lúdico en cuanto a empezar a jugar juegos de mesa, pero tenemos que estar muy allí para poder empezar como a abrir puertas dentro de la casa para que empiece la persona a entender que hay otro mundo posible y no el en el que él se quedó para siempre o pretendió quedarse para siempre. Su deseo es provocar un sentimiento compasivo que lleva a otro a acogerlo y brindarle protección. ¿sí? Las ideas pesimistas y dolorosas, convencimiento de fracaso en sus proyectos. ¿sí? Puede haber taquipsiquia, que es un término de aceleración patológica de la actividad psíquica, que se produce en las manías. La persona empieza a hablar, frases que prácticamente se conectan unas a otras, pero la persona misma ni sabe con qué sentido las está diciendo, pero necesita hablar permanentemente. Y hay muy poca asociaciones muy débiles entre lo que va diciendo, ¿no? La paranoia es el carácter persecutorio, percepción delirante, grandiosidad, etc. Bueno, recuerden que todas las patologías, no hay una patología pura, sino que siempre hay patologías que van anexadas a otras. En este caso vamos a hablar de la paranoia y sí, puede haber personas que se parecen paranoicas porque están perseguidas por experiencias
que le han pasado. Ejemplos, le han robado motochorros y se quedan mal. Entonces escuchan el sonido de una moto y ya, o no quieren salir a la calle después porque tienen miedo atroz por esto, le agarra una paranoia precisamente, una persecución. Y otra es el sonido de la moto, el sonido de una moto en la calle y ya la persona sale corriendo, entra en paranoia. Pero bueno, esto puede ser momentáneo, se puede tratar, puede no llegar a tener un tiempo tan importante. Muchas veces la paranoia está instalada con la esquizofrenia, por eso esquizofrenia paranoide. Y esto tiene que ver con la persona que cree que lo van a venir a matar, personas que pierden la noción de realidad, dicen ver sombras y esas sombras tienen que ver con alguien que viene con un revólver a matar, etc. Ahora vamos con las perversiones. Cuando hablamos de perversiones, el perverso prácticamente no es una persona que vaya a tener un acompañamiento terapéutico, ¿sí? Porque nunca va a darse por enfermo. Acá tenemos que separar dos cosas. Perversión, ¿qué es? Otra versión de ¿qué? Otra versión del goce sexual, en realidad. El perverso es el transgresor, desviaciones respecto al acto sexual normal. Acá vamos a hablar, en cuanto a perversiones, es consciente la persona. Vamos a hablar que la persona perversa y sádica, que estamos hablando de ese famoso psicópata, bueno, esa persona es que ya está configurado para hacer sufrir a alguien, violar, matar, etc. Y estamos hablando de un psicópata, un sádico, ¿sí? Que lo que quiere es practicar exactamente gozar a través de la angustia del otro. Una persona que no tiene ningún tipo de arrepentimiento, una persona que goza de lo que hace, nunca se va a arrepentir y hasta hemos visto por televisión gente de esta naturaleza que hasta se sonríe al salir de repente en cámara o niegan todo lo que hicieron, ¿sí? No tienen ningún tipo de problema, no tienen escrúpulos. Pero acá las perversiones estamos hablando de ese otro goce sexual, ¿sí? Primero recordar que la sexualidad infantil es necesariamente perversa, puesto que impone objetos y metas que no son el objeto y la meta sexuales normales, ¿sí? Por ejemplo, el chupar el dedo, de repente el chupar el dedo. Tenemos que hablar también de que Freud distingue dos tipos de perversiones, ¿sí? Siempre vamos a hablar del placer, ese placer libidinal. Las perversiones instaladas resultarían de una regresión a la evolución libidinal, a una fase anterior a la genital, al que luego el sujeto quedaría efectivamente fijado, ¿sí? Hay muchas perversiones que se fijan en lo que habíamos llamado las etapas psicosexuales del niño, ¿se acuerdan? Toda la infancia. Bueno, hay fijaciones que después se proyectan a futuro, ¿sí? En cuanto a ese goce diferente que no tiene que ver con el coito, que no tiene que ver con el sexo reproductivo, ni el sexo ni la sexualidad normal, digamos, entre comillas. Por eso hablamos de otra versión del goce, ¿sí? Y acá distinguimos entonces dos tipos de perversiones, de objeto y de fin. Las perversiones de objeto se caracterizan por una fijación en un solo objeto en detrimento de los otros. Ubica una de las partes de las relaciones sexuales con un partener humano, por ejemplo en el incesto, en relaciones con un padre con un hijo, con una hija, ¿sí? Que en algunas culturas está validado, obviamente que en la cultura occidental no, para mí es realmente una aberración. La paidofilia, la relación con menores, que también hay lugares donde está aprobado, para mí también, obviamente es una aberración, pero bueno, el goce, digamos, sexual viene por ahí. El autoerotismo o masturbación, o sea, el goce en uno mismo, porque al fin y al cabo ahí el partener humano sería la propia persona. Y por otro lado, las relaciones sexuales con un objeto no humano, en este caso el fetichismo, que pueden haber objetos varios, látex, nylon, objetos, el objeto que ustedes puedan llegar a tener como fetiche, ¿sí? O la persona que tiene de repente
esta otra versión del goce sexual tenga como fetiche. Puede ser lo que ustedes puedan imaginar, ¿sí? Cada persona puede tener un fetiche totalmente diferente. Algunos pueden llegar a ser, como dijimos hoy también en otra estructura, también hasta ridículo, pero bueno, cada cual tiene en todo caso su fetiche. Zoofilia, el goce con animales, y bueno, y Freud hablaba del transvestismo, que la persona de repente, por eso objeto no humano, porque habla solamente de las ropas que usaban en todo caso las personas que se transvestían, por eso objeto no humano, en el sentido de las ropas. Pero bueno, esto es de lo que decía Freud. Las perversiones de Finn distinguen tres tipos de práctica. Uno es el placer visual, exhibicionismo, la persona que muestra sus genitales, etc. Voyeurismo, mirar, ¿sí? El voyeur, la persona que mira, el mirón, se dice muchas veces, aquel que mira. De cierta forma, una sociedad plena de voyeuristas, porque prácticamente nadie queda sin parece consumir imágenes para el goce, consumir imágenes, videos. Bueno, hoy en día es como parece más masificado esto, y hay una cantidad muy grande de personas que acceden al voyeurismo muy fácilmente a través de internet inclusive. Dos, el placer de sufrir hacer sufrir, que es el sadismo, pero consensuado, estamos hablando acá, o el sadomasoquismo, el tema de sadismo y masoquismo, o sadomasoquismo, la persona que pega de repente, pero siempre consensuado, y que a través del dolor recibe ese goce sexual, no tiene ese goce sexual. Masoquismo, que le gusta recibir esos golpes, ¿no? Acuérdense que el sadismo viene de Sade, Marqués de Sade, que era la persona que gozaba a través del dolor. Y tres, el placer por sobreestimación exclusiva de una zona erógena o de una fase, es decir, una zona del cuerpo. Por ejemplo, la boca. Bueno, acá, la felatio, de repente, práctica de sexo oral, cunilingus, también práctica de sexo oral, pero a través del ano, o el aparato genital propio. Bueno, entonces, una zona del cuerpo. U otra zona del cuerpo que la persona considere que es altamente erótico y que pueda gozar sexualmente de esa forma. Aquí, bueno, es lo que clasificó realmente Sigmund Freud como perversiones. Consejos para familiares con personas con enfermedad mental. Les quiero leer algunas, 5 les voy a leer, que tienen que tener muy en cuenta cuando ustedes estén con familiares con alguna de estas patologías y se encuentren. Nadie es culpable de su enfermedad, la familia lo tiene que tener en cuenta. Es tan difícil que la persona enferma acepte su condición como lo es para el resto de la familia. No está bien que se sienta abandonado, la familia tiene necesidades y deseos emocionales. No está bien que se sienta abandonado, pero lugares como el Hospital Borda realmente hay mucho abandonismo. Por eso tenemos que contener desde la gente de salud mental que somos, y que ustedes lo serán obviamente. La enfermedad mental de un familiar no es motivo de vergüenza, lo más probable es que se enfrente al estigma de un público temeroso. Acá el que dirán social como siempre, para todo, para sintomatologías, para psicopatologías. Pero nosotros estamos muy superiores a esto, ¿sí? Los hijos sufren porque nunca tuvieron más que a la persona enferma, o sea, un tipo de persona por la cual sí puede lograr esa resiliencia, pero va a tener que tener un dispositivo terapéutico importante, y esos hijos no ver que siempre ese personaje es el que va a tallar en su vida, y que pueden llegar a ver inclusive un padre de otras características. Después de la negación, la tristeza y la rabia llega la aceptación, y existen ayudas mutuas entre enfermos mentales a través de psicoterapias, tratamientos y la comprensión de instituciones. En esto último, entonces, les digo, estamos nosotros, obviamente, para operar en domicilios, en instituciones, y siempre tratando
y no tratando, dispuestos a dar todo por esos pacientes para que puedan llegar a tener lo mejor para ellos y para su familia. Lo mejor en el sentido de tener la plenitud de vida que ellos se merecen. Así como nosotros creemos merecernos un montón de cosas, ¿no? Ellos también se merecen. Si fueron carentes de algo, hay que llenarlos de cosas que realmente les hagan sentir que la vida es muy digna de poder ser vivida y vivida bien, ¿sí? Bueno, nos vemos la próxima. Les mando un abrazo para todos.